Empiezo en este momento la grabación de la sesión. La saludo, espero que se encuentren muy bien. A las dos. Por favor, me confirman si están viendo la presentación en este momento. Sí, señor. Ok, listo. Vamos a iniciar entonces. Voy a apagar la cámara de pronto como para que haya una mejor señal, ¿sí? Y listo. Entonces, vamos a desarrollar en esta sesión lo que es la actividad número 11, que hace parte de lo que es el primer avance del producto mínimo viable. Digamos que acá tenemos un enfoque un poco más empresarial, por eso, precisamente por eso se llama proyecto productivo bajo enfoque empresarial, ¿cierto? Lo que vamos a ver hoy es de pronto el cronograma, un breve repaso por lo que es el cronograma, ¿sí? No todo el cronograma, solamente lo que nos compete a nuestras actividades. Les voy a mostrar el equipo de proyecto productivo, que a veces es un poco confuso esto, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el producto mínimo viable, la hoja de ruta que tenemos para desarrollar eso, y vamos a ver dudas e inquietudes, ¿cierto? Entonces, primero que todo, pues les presento acá lo que es una parte del cronograma, empezando desde la actividad número 9, ¿cierto? Nosotros estaríamos acá, donde está señalando esta flecha, ¿cierto? Que es este encuentro sincrónico que estamos desarrollando. Este encuentro sincrónico es de manera, digamos que grupal, por eso están todos invitados a este encuentro. Y yo creo que lo más seguro es que, y posiblemente es que nos tengamos que pues, reunir posteriormente por separado, ¿cierto? Cada uno, para mirar bien los avances del producto mínimo viable, cómo lo estamos llevando y todo el cuento, ¿sí? Esta primera, digamos que actividad que nosotros estamos mirando acá, que es la actividad número 13, que es el primer avance, empieza hoy, ¿cierto? Empieza hoy y termina el 28, es decir, tenemos desde hoy hasta el 28 para cargar en la plataforma Sayuna el correspondiente avance al producto mínimo viable, ¿sí? Listo, empezamos acá y les presento el equipo de proyecto productivo, ¿sí? Tal vez ustedes ya lo conocen, pero es importante que nosotros como que sepamos cuál es el rol de cada uno, ¿cierto? Inclusive el rol de ustedes también. Y nosotros, digamos que estamos casi siempre escuchando como a tres instructores y a veces no sabemos qué hace cada uno, pero entonces acá digamos que este equipo que está acá con ustedes, también en el equipo, somos los que vamos a tratar de desarrollar, o no a tratar, a desarrollar el producto mínimo viable y culminar con éxito esta estrategia que tenemos desde el SENA, ¿no? Entonces, digamos que el instructor de proyecto productivo para nosotros es la profe Jacqueline Rodríguez, que las he estado comunicando con ustedes, ¿cierto? Ella se encarga de lo que es la parte del Excel, es decir, ese asesoramiento de ese plan o de ese modelo de negocio que nosotros tenemos, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos ese prototipo, tenemos ese proyecto y lo tenemos que, digamos que es la diferencia pronto con el programa de formación, que nosotros solo presentábamos de pronto como el proyecto y ya, para negociación internacional por lo menos, ¿cierto? Pero digamos que acá pues lo tenemos que como que atar a ese modelo, ¿cierto? De negocio, a ese plan de negocio que está desarrollado en esas plantillas de Excel. Entonces por eso ustedes ven las generalidades, por eso ven ahí lo que es la parte del estudio de mercado. No, creo que todavía no hemos llegado ya, pero estudio de mercados 1, parte 2, ¿cierto? Ahí vamos a empezar también con lo que es la parte financiera. Todo esto que nosotros estamos viendo en plantillas de Excel, entonces digamos que es lo que van a ver con la profe Jacqueline. Una sugerencia cuando estemos haciendo y estamos llenando desde la hoja 1, que todo eso está integrado, ¿cierto? En el Excel. Entonces, es que por favor no le vayamos a borrar me imagino que la profe Jacqueline les ha hablado, no le vayamos a borrar las fórmulas, ¿cierto? Verifiquemos bien esos espacios en los que nosotros podemos
anotar y escribir las cantidades, los porcentajes, los números, sin borrar las fórmulas. Si pasara que yo borro una fórmula, pues le doy deshacer, ¿cierto? Y si no, pues entonces lo mejor es volver a empezar, porque a veces, digamos que cuando vamos adelantados cometemos esos pequeños errores y tenemos que volver a iniciar la plantilla, ¿no? La plantilla es un poco grande, entonces para que lo tengamos en cuenta. El instructor de seguimiento, que es la profesora Yasblady, ustedes se han dado cuenta, ella firma lo que son las bitácoras y también está comprometida con lo que es el formato F023 en los 3 momentos que tenemos, que nos vamos a reunir también nosotros, o sea, nos reunimos el instructor técnico, la aprendiz o el aprendiz, ¿cierto? Y la instructora de seguimiento para desarrollar estos momentos que son las reuniones de seguimiento, ¿sí? Ustedes tranquilos que para eso nos falta un tiempo, ya hicimos el primer momento, ya después nos quedará el segundo y tercero que van a ser más adelante. Y el instructor técnico, quienes habla, Alexander Ballesteros, que estamos tratando de orientar todo lo que son los aspectos relacionados con los productos o servicios que ustedes van a desarrollar para culminar con éxito el proyecto productivo. Y obviamente vos, o sea, el aprendiz, ¿cierto? Vital e importante para cumplir con las evidencias y desarrollar esa sustentación final. De hecho, les cuento que vengo de una sustentación, acabé de terminar de la convocatoria que está pasando en estos momentos. Recordemos, muchachos, que esto está amparado en el artículo 19 del capítulo 5 del reglamento del aprendiz, de realizar esta estrategia de la etapa productiva por medio del proyecto productivo bajo enfoque empresarial, ¿cierto? Y que nosotros firmamos una acta de inicio en la que nos comprometemos a sacar esto. Entonces, yo aquí les digo, muchachos, pues que tenemos que ser juiciosos, yo sé que ustedes lo son, pero digamos que acá es como si estuviéramos haciendo la etapa productiva normal, ¿cierto? Como si estuviéramos haciendo la etapa productiva en una empresa, tenemos que cumplir con unas evidencias, ¿cierto? Ha pasado, porque pues de pronto acá de hecho en esta convocatoria que acaba de pasar, que de pronto hay aprendices que de pronto no alcanzan a lograr las evidencias, se cuelgan, ¿cierto? Y tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Porque esto pues está amparado en un artículo del reglamento del aprendiz y digamos que no es tan sencillo como cuando yo estaba, pues debía una evidencia y ya, y yo miraba cómo me ponía al día. Aquí tenemos más poquito tiempo, tenemos 6 meses para sacar adelante este proyecto. Y entonces, digamos que se hace más complejo, ¿cierto? En el momento que nosotros no logremos, y se han dado cuenta de pronto ustedes con la instructora de seguimiento que está muy pendiente como del cronograma, ¿cierto? Y del avance de ustedes. Entonces, es una sugerencia de mi parte, muchachos, que le pongamos, pues, digamos que todas las pilas a esto, porque, pues, nos ha pasado, no queremos llegar de pronto a hacer el acta de cierre, ahí nos toca ir a comité, hablar con coordinación, porque digamos que sucede exactamente igual cuando no cumplimos con algunas evidencias, ¿cierto? Permítame un momentico, creo que alguien se está conectando, ¿no? Espérate, yo miro de todas maneras, sí, creo que sí. Permíteme un momentico. Y entonces, la cosa es que acá ya es un poco más complejo, ¿no? Porque no tenemos tiempo de reaccionar, solo esos seis meses, a veces son menos, se convierte de pronto como en 5 meses y medio o en 5. Entonces, además porque pues ahorita vamos a tener como un receso, pues, porque viene diciembre y todo esto, ¿cierto? Ya vamos a hablar de eso, pero entonces, bueno, aquí como para que lo tengamos en cuenta, no voy a ahondar más en este asunto. Ustedes saben que es un producto mínimo viable, lo han manejado antes, Cristina, bienvenida a Freddy, bienvenido aquí a Freddy, o Diana, ¿sabemos que es un producto mínimo viable? ¿Sabemos de qué se trata eso? La verdad, instructor, no tengo conocimiento, no he trabajado el tema Tenemos antes. conocimiento. Cristina, puedes escribir en el No, chat. No. como tal, no. ¿Cómo qué, Cristina? Pues como tal, la definición de qué sería, no lo tengo claro. Ok. Listo. Freddy, bienvenido. Freddy hasta ahora llega
Me imagino que va a decir no me pregunten todavía. Entonces, bueno, listo. Acá lo que es un producto mínimo viable, que es lo que nosotros tenemos que, a lo que tenemos que llegar, pues, ¿cierto? Digamos que de manera general, para tratar de definirlo de alguna manera, es un prototipo, ¿cierto? Que puede ser de un producto o de un servicio. Ustedes ahorita, si quieren, vamos a hablar de pronto de lo que ustedes tienen de proyecto. Recuerden que todo esto, digamos que todo esto que estamos haciendo, de pronto puede tener cambios y ya les voy a informar cómo podría ser, ¿cierto? Pero digamos que ese prototipo un prototipo es algo que no está completamente construido, ¿cierto? Que no está completamente construido, pero que me permite validarlo, ¿cierto? De pronto con algunas funciones mínimas, y la idea es que yo lo pueda presentar, ¿cierto? A unos clientes, a unos inversionistas, en este caso, pues entonces a las personas que nos van a calificar en el proyecto productivo una sustentación final, ¿cierto? Y la idea es que se pueda comprobar ese interés, ¿sí? Y que ese prototipo me sirva para mostrar lo que yo quiero desarrollar, ¿cierto? O sea, es decir, que entonces el producto mínimo viable es algo que yo puedo desarrollar como un prototipo que no está en su 100% totalmente construido, pero que me puede ayudar a visibilizar eso que yo quiero lograr, ¿sí? Y que puede ser un producto y que puede ser también un servicio. Está muy, muy alineado a lo que es la propuesta de valor. De hecho, es una de las diapositivas en las que nosotros vamos a presentar el Canvas. Creo que nosotros lo vimos en el programa de formación, ¿cierto? Y esa propuesta de valor, digamos que va muy, muy enlazada, la pongo aquí pues porque va muy enlazada a lo que es el producto mínimo viable, obviamente, porque si yo tengo un producto mínimo viable, primero pues yo qué hice para tener ese producto mínimo viable, pues observar, ¿cierto? Y seleccionar una porción de el segmento de clientes que tienen un conjunto de características, beneficios, actitudes. Recuerden, yo conozco mi segmento, ¿cierto? Porque tienen una cultura, tienen una identidad, y por eso yo los observé, por eso yo los escogí, y es a los que va dirigido ese producto mínimo viable, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas generalidades que tenemos que tener en cuenta, muy importantes para desarrollar este producto mínimo viable. Y que de hecho, algunas de estas fueron calificadas para que ustedes fueran aprobados en esta convocatoria, ¿cierto? Entonces, digamos que entre esas generalidades está que ese producto mínimo viable tiene que ser muy, muy pertinente y que tiene que estar muy alineado con el programa de formación, ¿sí? ¿Cuál programa de formación? Pues negociación internacional o operación de comercio exterior, que estamos acá los dos programas de formación, ¿cierto? Debe ser muy coherente con el objetivo que ustedes trazaron al inicio, ¿sí? Y que se planteó en cada uno de sus proyectos. Obviamente, esto, digamos que puede ir cambiando, no quiere decir que sea rígido. Se van a dar cuenta, muchachos, que bueno, nosotros tenemos una idea de negocio, la cual fue aprobada, pero a esa idea de negocio tenemos que hacerle ajustes, tenemos que hacerle cambios, y lo vamos a ir viendo a lo largo pues de lo que es todo este proyecto productivo bajo enfoque empresarial, ¿sí? Esto es muy importante, muchachos. El producto mínimo debe estar contextualizado dentro de una necesidad. Yo siempre les he dicho, creo que si ustedes se acuerdan de pronto en las sesiones que vimos, que todo nace de esa observación que yo hablaba anteriormente, ¿cierto? De esa identificación que yo hacía de un grupo de personas a la que yo le voy a llamar segmento de clientes, ¿cierto? Y que esa identificación, ¿cierto? Y a través de esa observación que yo realicé, ¿cierto? De alguna necesidad, de algún problema, de algún dolo, de algún requerimiento, ¿cierto? Que yo voy a llegar a suplir, ¿cierto? Es importante que cuando nosotros estemos de pronto haciendo ya la sustentación final, nos enfoquemos en esta parte, ¿no? Yo voy a llegar a solucionar un problema, ¿cierto? Yo voy a solucionar
algo que no está satisfecho, una comunidad que tienen intereses en común, que por eso son mi segmento de clientes y que yo voy a ayudarlos a ellos, y por eso es que yo hago mi propuesta de valor y por eso yo hago mi prototipo, ¿sí o no? Y obviamente eso está enlazado, pues responder a un problema de un segmento de cliente que ya lo habíamos mencionado. Listo. Aquí digamos que hay, esta gráfica me encanta porque como que nos muestra bien cuál es el objetivo de desarrollar un producto mínimo viable, ¿cierto? Y lo más importante de todo es como las fases que yo tengo para llegar a ese producto final, ¿cierto? Entonces, miren que acá digamos el prototipo, ¿cierto? Es como ya casi la dona que estoy haciendo, ¿cierto? Y el producto mínimo viable ya tiene algunas características más de funcionalidad en la que yo puedo degustar, mirar, tocar, textualizar, etcétera, etcétera, testear. Acordemos que testear es el arte de yo colocar mi producto mínimo viable como en prueba y decirle a mis posibles clientes o potenciales clientes cómo les pareció mi prototipo, ¿cierto? ¿Les pareció bien? ¿Les pareció que no? ¿Le cambio algo? ¿Cierto? La idea es esa. Y para llegar al final a mi producto ya elaborado, ¿cierto? Entonces, digamos que acá algo que tiene, digamos, como esas características de ese producto mínimo viable, nosotros estaríamos acá, es un prototipo un poquito más construido, ¿cierto? Que a lo que queremos llegar, que es al producto mínimo viable, no totalmente construido, pero digamos que ya casi. Y digamos que esas características o el por qué se desarrollan este producto mínimo viable, pues digamos que es construir algo que la gente no desee. Si ustedes se dan cuenta, de pronto, yo les hablaba mucho de Fondo Emprender cuando estábamos en las sesiones. Fondo Emprender siempre te va a pedir el producto mínimo viable, y lo llaman de hecho así, ¿no? Ellos dicen, bueno, ¿dónde está el producto mínimo viable? Cuando ustedes se presentan de pronto a una convocatoria, Fondo Emprender, ¿cierto? Si de pronto tienen la idea de negocio muy ya adelantada, ellos lo que quieren ver es precisamente ese prototipo, ¿cierto? Ese prototipo, ¿para qué? Pues para mirar, testearlo, ¿cierto? No construir en masa de pronto algo que la gente no quiere, sino primero cómo salir hacia mi segmento de cliente y probar si de pronto tiene acogida, no tiene acogido. ¿Con esto qué logro? Pues no perder tiempo ni recursos, que pueden ser recursos financieros, que pueden ser recursos económicos, que pueden ser recursos de personas, de tecnología, ¿cierto? Desarrollado para hacer yo ese prototipo, que la idea ¿cuál es? Pues masificarlo, ¿sí o no? Venderlo en masa, en cantidad. Aprender mediante el conocimiento validado, esto es importante, es decir, con mi producto mínimo viable, ¿cierto? Que es ese prototipo, pues obviamente lo que les decía ahorita, yo lo que quiero es llegar a que sea un mejor prototipo, entonces yo lo testeo, identifico a nuevos clientes, ¿cierto? Y lo valido con esas encuestas de satisfacción, preguntándole cómo le pareció, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces digamos que esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta de lo que vamos a desarrollar del producto mínimo viable. Y aquí les voy a presentar ya de una vez lo que va a ser esa hoja de ruta, ¿cierto? Creo que me va a quedar un momentico acá en esta diapositiva mientras converso también con ustedes, porque me gustaría saber de pronto acá con ejemplos de qué se trata, tal vez de pronto el proyecto de ustedes o la idea de negocio que nosotros desarrollamos para esta convocatoria, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que esta primera entrega, muchachos, eh, como les comenté anteriormente, empieza del 16 de octubre, hoy, hasta el 28 de octubre, ¿cierto? En esta primera entrega lo que nosotros vamos a hacer es como un esbozo general de lo que es la empresa, ¿cierto? La idea de negocio, y tenemos que desarrollar el FODA, muy importante porque de hecho es una de las diapositivas para la sustentación final, ¿cierto? Al final yo voy a hacer unas diapositivas, y entre esas diapositivas una obligada es el FODA, ¿cierto? En la plantilla que la vamos a ver ya después, de pronto en otra sesión, ¿sí? Cuando ya estemos más avanzados les muestro la plantilla que vamos a usar, pero esta diapositiva del FODA va ahí sí o sí. Ustedes ya saben cómo se hace el FODA, ¿cierto? Entonces la idea es que no confundamos, como a veces nos pasa,
de pronto las fortalezas con las oportunidades, debilidades y amenazas. Creo que aquí me faltó debilidades, vean. Recordemos que acá son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de lo que es la idea de negocio que yo tengo, ¿sí o no? Recordemos que las fortalezas, ¿cierto? Las fortalezas y las debilidades, las fortalezas y las debilidades son internas que yo puedo tratar de controlar, ¿cierto? Muy diferente a las oportunidades y a las amenazas, que es algo externo. ¿Externo de qué? Pues del producto o de la idea de negocio o de la persona o del proceso o a lo que yo le quiera practicar el FODA, ¿cierto? Y que estas que son exteriores, o sea, que están por fuera, ¿cierto? Oportunidades y amenazas son muy complejas de controlar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. ¿Qué vamos a desarrollar en esta primera entrega? Pues el FODA, ¿cierto? Y también vamos a hacer una descripción del producto o del servicio. Ya vamos con cada uno de ustedes, les voy de pronto a preguntar cuál es el proyecto que tenemos en mente y ahí hablamos un poco, lo conversamos, ¿cierto? Pero digamos que en esta primera entrega vamos a hacer esa descripción, ¿cierto? Esas características. Vamos a hablar de esas ventajas que tiene mi producto o mi servicio. Vamos a hablar de esos competidores que yo identifiqué o identifico y que pueden ser directos o indirectos, ¿sí? Digamos que esta es muy básica, esta primera entrega. Pero es importante, si nosotros tenemos fotos del producto terminado, digamos que terminado entre comillas porque se supone que es un prototipo, ¿cierto? O una elaboración del producto lo podemos empezar como a validar, ¿cierto? Acá porque dice, hace digamos que una diferencia lo que es producto y servicio, porque si yo estoy ofreciendo un servicio, pues digamos que ese prototipo va a ser un portafolio de los servicios que yo voy a prestar, ¿sí? Esto es importante, muchachos, describir cómo se va a realizar la presentación de ese producto, porque digamos que al final, ¿cómo explicarles esto? Al final, digamos que en la sustentación, ahorita les explico mejor esa parte, pero en la sustentación nosotros vamos a tener 20 minutos para sustentar las generalidades del proyecto, que es la parte del Excel que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Con la profe Jacqueline y 10 minutos para el producto mínimo viable, ¿cierto? Eso quiere decir que acá tenemos 10 minutos para presentar. Nosotros tenemos unas plantillas que nos llevan de dirección general para desarrollar esto, pero son, digamos que en esos 10 minutos presentamos esa plantilla que son 3 plantillas, 3 diapositivas, y ya después es libre, es decir, que yo lo puedo presentar como yo desee mi producto mínimo viable. Entonces acá lo que yo recomiendo es que vayamos seleccionando cuál va a ser ese medio de hacer una presentación. Me explico con un ejemplo. Digamos que Cristina va a desarrollar una exportación de café, ¿cierto? Entonces ella, o saben qué vamos a hacer más bien hagámoslo acá directamente con Diana. Diana, y así es mejor. Diana, tú tienes, ¿de qué se trata tu proyecto? Instructor, mi proyecto está orientado a exportar bisutería artesanal, ¿sí? Que comprende lo que son aretes, anillos, pulseras o manillas, fabricadas por comunidades indígenas a través de tejidos finos y de la utilización de residuos orgánicos hacia el mercado estadounidense, específicamente hacia la ciudad de Nueva York. Es como la idea principal de la idea de negocio. Bueno, digamos que la idea está ya muy bien sentada, ¿cierto? Eh, tenemos que tener en cuenta hay varios puntos, ¿no? Digamos que en esta primera entrega no se van a ver esos puntos, pero ahorita les voy a mostrar la segunda entrega, la tercera, para que lo vayan adelantando, muchachos, y para que no los coja de pronto el tiempo. Interesante lo de las artesanías. ¿Tú ya has de pronto explorado la página de artesanías de Colombia? Sí, instructor, he consultado la página porque es como la entidad que da como los lineamientos frente al tema de las artesanías en el país.
No solamente de Claro que sí. billutería, sino también de tejidos para bolsos. Bueno, tienen un sinnúmero de artículos. Sí, sí, sí. Interesante, interesante que estés pendiente de las convocatorias que hacen ellos. Ellos hacen convocatorias, digamos que eventualmente para mirar si pueden como, como caber como artesanías o no de Colombia, mediante unos filtros que tienen ellos, ¿cierto? Pero las convocatorias son interesantes para que estés pendiente, ¿no? Y de pronto esto no se quede simplemente en un proyecto, sino de pronto se pueda, pues, hacer realidad, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta algunos permisos fitosanitarios, me imagino que tú ya los tienes ahí presentes de pronto, ¿cierto? Porque como hablas de productos de pronto elaborados a base de productos orgánicos, entonces es importante tener esas certificaciones y las certificaciones también allá en el país destino, ¿no? Porque, pues bueno, Estados Unidos, digamos que también es exigente en ese sentido. Pero bueno, me imagino que tú tendrás el tiempo para de pronto explorar un poco más eso, ¿cierto, Estoy Diana? tomando nota de O de pronto ya lo sus hiciste. sugerencias. No, estoy tomando sugerencias porque hay unas que sí, otras que no. Ok, vale, listo. Listo, listo, Diana. Entonces, digamos que acá tenemos un ejemplo perfecto, ¿cierto? Tenemos un ejemplo acá perfecto con Diana. Vamos a exportar artesanías, ¿cierto? Entonces acá lo que yo les estaba diciendo es que, bueno, entonces acá el producto servicio, descripción del producto servicio, las características físicas, químicas, ¿cierto? Digamos que de ese producto, en este caso son las artesanías, las ventajas, las propiedades, bueno, todo eso, los competidores eh, directos e indirectos que yo tengo y que yo puedo de pronto identificar. Acá entonces digamos que yo estaría en un producto, no en un servicio, sino en un producto, ¿cierto? Si yo tengo fotos del producto, sería interesante que las pudiera tener ahí a la mano. Puede ser para esta entrega, pero nos va a servir también para la próxima entrega. Entonces, acá cuando yo les digo cómo va a realizar la presentación de ese producto o servicio, en este caso, digamos que la exportación de las artesanías, ¿cierto? Aquí digamos que nosotros muchachos tenemos acá como dos variables importantes que les quiero mencionar, porque digamos que tenemos dos como vértices ahí, ¿cierto? Una cosa es el producto y otra cosa es el plan exportador. Y yo tengo que tener las dos cosas porque son importantes, ¿cierto? El producto es la excusa para yo hacer mi plan exportador. ¿Sí me hago entender, muchachos? Voy a ir y voy a adelantarme otra, otra diapositiva que es esta que les estoy mostrando en este momento para hacerme entender un poco más, ¿cierto? En la segunda entrega, nosotros vamos a ampliar esa información de ese producto o servicio que tenemos. Y como nosotros somos de negociación, ¿cierto? O de operación de comercio exterior, pues digamos que lo que yo tengo que sustentar o mi proyecto tiene que estar alineado pues a un plan de exportación, claramente. Entonces digamos que nosotros tenemos ahí como un poquito como, por decirlo así, doble trabajo, ¿cierto? Porque tengo que estar pendiente de mi producto, ¿sí? Al que le voy a hacer ese plan de exportación y obviamente la idea es hacer todos estos pasos que nosotros vemos aquí. Es decir, para la segunda entrega ya tengo que, bueno, tener mi producto, pero también estar pendiente del plan exportado porque digamos que este proyecto tiene que cumplir con las competencias del programa de formación. Así de sencillo. Cumplir con los programas, con las competencias del programa de formación, que en este caso pues es hacer una exportación o una importación, ¿no? Entonces digamos que acá yo tengo que tener en cuenta que para mi segunda entrega, que eso va a ser más o menos como en noviembre, ¿cierto? Yo voy a tener que tener ese plan ya más adelantado. Obviamente aquí ya digamos que voy a tener todo lo que nosotros hablamos de los certificados fitosanitarios, en este caso para las artesanías, me imagino que son supremamente importantes. Permisos de ICA, de BIMA, en el caso que sea realizado y depende del producto, la partida arancelaria, los 5 terms 2020, ¿no? Porque recordemos que estos 5 terms se actualizan
en cierto periodo de tiempo, ¿sí? Y tenemos que estar actualizados, ¿sí? Acordémonos que tenemos que estar actualizados, que estamos con los 2020. Es decir, la última actualización que se hicieron de estos términos. Envase, embalaje, plan de estiva, canales de distribución, transporte, seguros, ¿cierto? Digamos que el precio de exportación, lo que yo tenga que desarrollar, formas de pago, bueno, digamos que acá estamos con todo lo que es la segunda entrega, ¿cierto? Que les quiero mostrar esta hoja de ruta para llevar esa dirección y que nosotros sepamos para dónde vamos, ¿sí? La idea es que sepamos para dónde vamos y que vayamos pues adelantando trabajo, ¿sí? Es importante explorar en esta hoja, explorar los acuerdos internacionales con el país destino que yo tengo, ¿cierto? Y presentar la normativa vigente allá en ese país a donde va a llegar también. Recuerden que una cosa es desde que sale acá y otra cosa es cuando llega ya el producto o el servicio y qué es lo que me piden en ese país, qué normativa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces digamos que bueno, voy a volver un poquito acá para explicar esos dos caminos. Primero, mi producto, concentrarme en mi producto, artesanías, ¿cierto? Que esta va a ser la primera entrega y ya después hacer el plan exportador. Pero acá en este punto que dice describir cómo se va a hacer la presentación de ese producto o servicio, pues lo que pasa es que cuando nosotros estemos desarrollando esa presentación, ¿cierto? Que les estoy diciendo, hagan de cuenta que son como 20 diapositivas, no, tal vez de pronto menos, no, como 20, sí, como 20 diapositivas de lo que es las generalidades, donde van todo lo que es el Canvas, donde va todo lo que es la parte de las plantillas que hacemos en Excel con la instructora Jacqueline, ¿cierto? Las generalidades del proyecto, estudio de mercados 1, 2, lo que es la parte organizacional y legal, lo que es la parte financiera del proyecto, ¿cierto? Todo esto que está en Excel lo vamos a hacer en unas diapositivas. Después de eso, cuando se acabe esa presentación, ¿cierto? Nosotros vamos a seguir con la que es el producto mínimo viable, que para esa tenemos 10 minutos y ahorita les voy a explicar un poquito más. Pero para no llenarlos tanto de información, pues digamos que la idea es que cuando estemos en esos 10 minutos, ¿cierto? Digamos que en esos 10 minutos hay 4 diapositivas que son, digamos, como de la plantilla que exigen dirección general para que la llevemos. Entre esas está la que les digo del FODA, ¿cierto? Y algunas del proyecto, de cómo logró el proyecto, qué le falta al prototipo para hacerlo realidad, bueno, preguntas de estas. Y ya cuando acabamos esas, iniciamos de una vez con lo que va a ser mi producto mínimo viable, es decir, ya el plan exportador que yo voy a hacer de las artesanías en este caso, ¿sí? Es por eso que acá yo les digo escribir cómo va a realizar la presentación de ese producto mínimo viable o servicio, ¿sí? Es decir que acá, digamos que por decir un ejemplo, entonces Diana pues está desarrollando su producto mínimo viable de las artesanías, entonces ella empieza a hacer la sustentación con las 20 diapositivas de lo que son las plantillas en Excel, ella desarrolla todo eso, acaba y entonces empieza, ahí son 20 minutos, entonces empieza con el producto mínimo viable que son 10 y ella empieza con el FODA, que es la diapositiva que le digo, y otras 2 diapositivas como de preguntas como más personales, de qué le enseñó este producto mínimo exacto. Bueno, termina ahí y le quedarán de pronto unos, no sé, digamos que le queden 6 minutos o 7 minutos para presentar el producto mínimo viable como tal, que es lo que ella ha trabajado. Entonces, digamos que un ejemplo, Diana tiene una página web, o de pronto que ha pasado, ¿sí? Algún aprendiz de pronto lo desarrolla por medio de una página web, entonces muestra cómo va a ser la exportación, entonces Diana dice, no, yo lo voy a hacer con un video, yo lo voy a hacer de pronto, o sea, ¿cómo voy a presentar ese plan exportador, ¿cierto? Entonces de pronto Diana dice, no, yo lo voy a hacer mediante Canvas o Prezi o de pronto otra presentación.
yo les sugiero que sea una presentación así como, busquemos cosas diferentes de pronto a las diapositivas normales de PowerPoint, de pronto algo más interactivo, ¿cierto? Como para que no se vea tan plana la cosa, ¿sí? Entonces ahí en esa diapositiva o en esas diapositivas que empieza a hacer Diana a presentar su producto mínimo viable, es que vamos a empezar a desarrollar todo esto, ¿cierto? El producto, la descripción del producto, el plan exportador y todo este cuento que les acabo de decir en la segunda entrega. Entonces, por eso desde acá, desde la primera entrega, la idea es que ustedes vayan mirando, bueno, en qué yo lo voy a presentar, en qué voy a hacer la presentación final de ese producto mínimo viable, ¿cierto? Si de pronto Diana tiene fotos también de las artesanías que de pronto desarrolla, impactando esa comunidad, me parece un buen proyecto, ¿cierto? Entonces digamos que ahí también podríamos anexarlas. Hasta acá, digamos que ya hablé de la primera entrega y de la segunda entrega, ¿cierto? Y esto digamos que es lo que condensa la mayoría de lo que vamos a desarrollar nosotros de producto mínimo viable. Acá la tercera entrega ya es un poco, digamos que ya más completa, tenemos que tener el plan exportador ya completo. Miren que acá para entregar el producto mínimo viable tenemos varias sugerencias, ¿cierto? Hágalo en el programa, ¿cierto? En la app de presentación de su preferencia, ¿sí? De su preferencia. Y acá, lo que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Venga, les digo acá, digamos que esto sería como en noviembre más o menos, aproximadamente, según el cronograma, y acá la tercera entrega estaría ya hacia mediados de enero del otro año, como el 31 de enero al 10 de febrero. Pero se sobreentiende decir, muchachos, que bueno, esta parte depende también de varios factores, de cuando ingresemos nuevamente de pronto en esa recesión de diciembre. A veces no regresamos tan rápido, pero digamos que entonces puede que de pronto se corra un poco el cronograma, puede pasar. La idea es que no, pero puede pasar, entonces para que estemos pues pendientes de eso, ¿sí? Para que estemos pendientes de eso. Y la cuarta entrega será aproximadamente, digamos que ya es cuando vamos a hacer la sustentación final, que es del 4 al 10. Pero para hacer para hacer las presustentaciones, ¿sí? Porque, bueno, esto depende si las hacemos o si alcanzamos o no. Las presustentaciones simplemente es hacer la sustentación que vamos a desarrollar como para perfeccionarlos y ya dejarlos listos para la sustentación final, que va a ser más o menos del 1 al 14 de abril, ¿sí? Entonces, lo que les estaba diciendo es que las generalidades del proyecto son 20 minutos y el producto mínimo viable son 10 minutos, en la sustentación final más o menos, que es media hora aproximadamente. Esta es nuestra hoja de ruta para desarrollar ese producto mínimo viable. Obviamente, digamos que esto es un brochazo general de a lo que queremos llegar, ¿cierto? Pero muy seguramente, cuando ustedes estén desarrollando, pues van a salir dudas, ¿cierto? De pronto. Entonces, la idea es que, y muy seguramente nos vamos a tener que reunir, pues, con cada uno para mirar el proyecto, ¿cierto? Eso sí tenemos que tratar de mirar horarios que más les convenga a ustedes y a mí también, ¿cierto? Entonces digamos que estaremos ahí atentos a eso, no sé si de pronto tienen más dudas o preguntas. Acá, según el cronograma, voy a volver un poquito aquí, según el cronograma, por lo menos acá, tenemos el encuentro sincrónico hoy, que es el que estamos desarrollando. Acá donde dice realizar encuentro sincrónico grupal, ¿cierto? Y acá dice tener primer encuentro sincrónico personalizado del 17 al 18, pero esto no, digamos que no es una camisa de fuerza, además, porque obviamente pues depende de los tiempos suyos y de los tiempos míos, y yo no creo que ya mañana ustedes ya hayan desarrollado algo de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, digamos que yo me imagino que ustedes mirarán y me dirán, bueno,
ya tengo algo, profe, de acuerdo a lo que nosotros desarrollamos, entonces, pues nos reunimos y lo miramos, ¿sí? Entonces, vamos a ser un poco flexibles en esa parte, y acá, no sé si tienen de pronto dudas o inquietudes, los escucho. Instructor, yo tengo una pregunta. O sea que nosotros empezamos a trabajar esta primera entrega del producto mínimo viable ya como en lo que vamos a presentarlo al final, como como por ejemplo en mi caso yo elijo, bueno, Canva, entonces empiezo a trabajar como todo ya en una presentación o debo hacer un documento, no sé, en Word para presentarle a usted este primer avance. Ay, muy buena pregunta, Cristina. No, digamos que acá, acá digamos que en esto inicial, pues podemos ser flexibles y lo puedes presentar de pronto en un Word o de pronto unas diapositivas, no sé, en PowerPoint, como mostrando bien lo que pretendes hacer, ¿cierto? Lo que pretendemos hacer acá con la primera entrega, que es toda esta parte. Y ya posteriormente, pues digamos que inicialmente lo podemos recibir así, no hay ningún problema. Ya posteriormente, pues trataremos de pronto como de irlo perfeccionando. Acá por lo menos, acá les digo, bueno, de escribir cómo se va a realizar esa presentación y ir mirando, pero no quiere decir que de una vez lo vayamos a hacer, ¿sí? Vamos a tener esa información, esa información. Yo creo que es importante que armemos un grupo y yo tenía yo tenía aquí como la parte, aparte como los números, pero no sé si alguien me puede ayudar, de pronto ustedes se conocen más, muchachos, ¿será? Y hacemos el grupo y por medio del grupo de pronto ahí nos podemos como tener más interacción, no sé qué les parece. O si en el chat escribimos los números, instructor, para que pueda crearlo. Bueno, listo. Sí, hagámosle de una vez. Ok, y mande el link y nos unimos. Es más fácil, ¿no? ¿Cómo? Que se cree el grupo de WhatsApp, no sé pues si lo crea usted o yo lo puedo crear y enviar el link para que se unan, para no, pues yo creo que es más fácil, ¿no? Así. Sí, Bueno, sí, sería mucho más fácil. sí, dale, si quieres me ayudas y lo creas. Ok, voy a crearlo entonces y ya lo Te paso voy aquí a en el chat. colocar mi número acá. ¿Ustedes lo tienen? ¿Ya no lo tienen? ¿Ya lo borraron? Me imagino que ya lo borraron. No, yo todavía lo tengo si sigue siendo el mismo. Sí, es el mismo. Bueno, listo, ahí ya se los envié nuevamente. Sí, creémoslo y miramos, porque faltan dos personas más, ¿cierto? No sé si tienen más dudas, de pronto Freddy que llegó ahorita, o de pronto Diana. Por mi parte, no, instructor. Por ahora no. Vale, Diana, ¿y cuál es el proyecto de Cristina? Le Mi escribamos. proyecto es la exportación de un snack de Sacha Inchi, es un fruto seco. Es como un maní, digamos que es un producto muy poco convencional, no es como tan conocido, pero o prácticamente es un maní. O sea, generalmente se conoce como el maní de los incas y la idea es sacar un producto, un snack de ese fruto, porque eso es como una semilla, y exportarlo. El producto es como un snack para personas que pues quieren como cuidar su dieta, como entre comidas alimentarse de una forma nutritiva, porque el producto pues contiene omegas, los 3 omegas que son los más importantes, aminoácidos, antioxidantes, vitaminas,
Entonces es como un aperitivo, pero nutritivo. Entonces uno generalmente se come, no sé, unas papitas o pues alguien que de pronto quiere conservar como la línea o su vida fit. Entonces son como productos destinados a ese, a ese público específico, a esas personas pues que quieren conservar su dieta y pues conseguir algo nutritivo por medio de un snack. Bueno, a mí lo que me parece interesante es que ustedes ya conocen muy bien el producto, ¿no? O sea, le han trabajado ese producto y por lo menos ahorita observando pues ya lo, ya lo conocen muy bien. Y me parece que está bien y que es una ventaja que nosotros tenemos, ¿sí? Es una ventaja grande que tenemos. Quería mostrarles como un ejemplo, pero no encuentro en este momento etapa productiva virtual. Eh, a ver si la encuentro acá. Estudio técnico. No, no lo encontré. Ah, sí. Bueno, tengo solo uno acá. Obviamente no se los puedo, digamos que de pronto enviar ni nada, pero bueno, este lo hicieron, digamos que con unas diapositivas, pero fue ya como hace tiempito. Miramos si es esta o no es esta. Bueno, digamos que no lo encontré acá. Yo creo que la misión, ya lo tengo acá, voy a mostrarles este de una compañera de ustedes. Pero digamos que más o menos este se hizo, permítanme un segundo, lo compartimos. Este fue como en la segunda o tercera convocatoria, entonces digamos que ahí estamos un poquito más libres para desarrollar. Si lo pueden ver acá, digamos que aquí ellos empezaron con quiénes somos, la misión, la visión, los valores corporativos, beneficios, ¿cierto? Logística de la exportación, embalaje, los acuerdos comerciales, y así. Este, digamos que bueno, no está, la verdad no está como tan completo. ¿Sí lo vieron? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Quería compartirles uno que fue más reciente, pero preciso no lo tengo aquí en el momento, que es un aprendiz que desarrolló como una página web. Entonces, digamos, ella en esa diapositiva que les digo que ya son las de producto minimable, hace un link, ¿cierto? La idea es hacer como un link y que nos transporte a ese tipo de presentación que ustedes pues, van a ir mirando en cuál lo van a hacer, ¿cierto? Yo me imagino que ya tienen algunas ideas. Por lo menos ella lo transportaba como a una página web que había hecho ella, con todos los servicios de exportación e importación que iba a prestar. Entonces, digamos que fue una manera de presentarlo, una manera de presentarlo, ¿cierto? Ya como no tan a lo que es PowerPoint y eso. Pero entonces digamos que es así. En el caso, por lo menos de Cristina, que también está hablando, digamos, de este producto que está pensando desarrollar, que se observa, que lo conoce muy bien, pues digamos que acá pues también tenemos que pensar cuál es, ya ella digamos que casi tiene la primera entrega porque ya me habló hasta de las ventajas y todo, ¿cierto? De las descripción física del producto, etcétera, etcétera. Ya sabe hasta cuáles pueden ser los competidores, ¿cierto? De pronto solo le faltaría el FODA y listo, y queda. Y esa sería la primera No, entrega.
Digamos Dime, que yo ahí tengo Cristina. ventaja porque es más que me gustaría como reunirme con usted, sino que me toca ver el horario pues con mi trabajo porque he estado súper ocupada últimamente, pero yo realicé el proyecto de grado de la universidad donde yo me gradué, realicé el plan de negocio de ese producto. Pero pues obviamente acá está enfocado el tema de comercio exterior y pues obviamente lo que yo realicé en la universidad fue algo más orientado como a venderlo directamente en la ciudad de Cali. Entonces sí me gustaría ver porque yo tengo pues prácticamente adelantado el tema pues de la FODA, la propuesta de valor, todo el tema de mercadeo, bueno, muchísimos pues cosas que nos exigió la universidad y sí me gustaría ver qué me sirve de ese proyecto para lo que usted nos está como acá mostrando, porque incluso estaba viendo de la primera entrega, prácticamente yo todo lo tendría, pero pues sí tendría que como revisarlo y verlo, cómo lo puedo orientar, porque yo me imagino que tanto en la FODA, las amenazas y las oportunidades cambiarían porque ya sería para un comercio exterior y yo las amenazas y las oportunidades las orienté como más que todo al mercado caleño. Entonces, pues no sé si usted de pronto me puede ayudar con eso y ver si información que ya tengo allá planteada eh, me pueda servir para este proyecto que se está desarrollando acá. Claro que sí, Cristina, claro que sí. ¿En ese momento tienes de pronto pensado algún país destino? Pues yo en la etapa lectiva todo lo que desarrollé lo orienté a Estados Unidos, a Miami, por la facilidad que yo ya he trabajado con el tema de importaciones y exportaciones en una empresa donde trabajé hace unos años, desde ese país a Colombia. Entonces digamos que tengo como claridad pues, con todo el tema de más que todo importaciones, exportaciones fue muy poco, pero pues digamos que tengo como un poquito de luz más que con otros países. Entonces, por ahí lo estoy queriendo orientar a tener una exportación hacia ese país. Ok, listo. Bien, 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 bien. Claro que sí, para eso estamos, Cristina. Entonces, acá nos toca es, si de pronto, ahí por el grupo, si de pronto nos podemos... Ah, mira, ya lo hicieron. Muy bien. Sí, ya lo creé ahí para que los compañeros, ya les envié el link para Ah, que bueno. se los compañeros, ahí ya incluía al instructor. No, me recuerda instructor el otro programa que es Comercio Internacional. Sí, operaciones de comercio, negociación internacional. Es que para colocarle una descripción ahí en el grupo, porque le coloqué producto mínimo viable, pero pues ahí como para dejarle una descripción. Y no sé, los compañeros, los que pues, en ese momento no se unieron a la A la chat. reunión, sí, pues no sé cómo hacer para que ellos de pronto se unan para el WhatsApp, porque no sé quiénes son tampoco. Bueno, yo los voy a buscar, yo los tenía acá. No, yo los tengo en una lista, sino que no encontré algunos teléfonos. Hay alguien. De hecho, voy a mirar si aquí, creo que aquí tenía alguien. Espérate, a ver si puedo colocar, pero si puedo agregar a miembros. Creo que acá voy a agregar a Eliana, que ella también es de. Bueno, ya la invitamos. O de pronto, ¿sabes qué? Lo podemos compartir ya que lo podemos compartir en el grupo de todos y decirles el link. Ya, igual ya Diana se unió. ¿Cuántos somos acá? Vamos 4. O sea, 3. De aquí falta alguno, ¿no? Fernando ya está, Freddy. Falto yo, sí, profe, falto yo. Ah, falta Freddy. Creo que falta solo una persona. Bueno,
Bueno, muchachos, entonces, claro que sí, Cristina, si necesitas de pronto, estamos ahí en contacto, me dices cuándo, yo creo que eh, pues nos podemos reunir de pronto esta semana o de Es, pronto la otra. es más fácil que usted de pronto me facilite qué días usted podría tener disponibilidad y yo pues arreglo mis horarios porque generalmente yo mantengo preocupada, pero me queda más fácil organizar mis horarios a ajustarme a los horarios que usted tenga. Vale, listo. Entonces Usted yo me voy a pide los revisar la agenda horarios. y si algo mañana yo te digo cuáles son los espacios Exacto, sí, me para queda que lo mejor así. tengamos ahí presente, ¿no? Yo le digo Recuerden, muchachos, que yo puedo exportar a un país con el que yo no tenga de pronto, o con el que yo no tenga, no, sino con el que Colombia no cuente de pronto con algún tratado de libre comercio o algún acuerdo comercial, ¿no? Obviamente la idea es que yo pues, aproveche esos tratados, pero en el caso que de pronto no lo hubiera, pero yo tengo una muy buena oferta, tendríamos que validarlo, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, muchachos, que estén muy bien, que tengan una excelente noche, vamos a ir con toda para hacer este proyecto lo mejor posible. Yo sé que ustedes son juiciosos y sé que vamos a salir airados de todo este proceso que vamos a emprender hoy de una vez, ¿listo? O bueno, que ya emprendimos desde que iniciamos la convocatoria. Entonces, gracias por la participación. Yo creo que mañana quedaría como eh, por la tardecita tal vez de pronto la grabación para que ustedes la puedan chequear si de pronto tienen alguna duda, si quieren recordar algo de la sesión o para los compañeros que no se pudieron conectar. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien y que tengan una excelente noche. Chao Cristina, Diana y Frey, que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Listo, chao, profe, que tenga Gracias, buena noche. bien.